Buen día, chicos y chicas, a las que ya se conectaron. No sé qué les pasó hoy. Están todos dormidos, parece. Bueno, vamos a arrancar el cuarto módulo. Estamos a un paso de finalizar nuestro curso. Falta cada vez menos. Este mes nuestra programación va a ser, 2 de diciembre, hoy, el 9, clase virtual. El 16 en teoría tendría que ser nuestro encuentro, ¿sí? Que ya vamos a programar una despedida de año ya, el último encuentro del año. Eh, Ojalá que puedan estar todos y de paso hacemos un encuentro canapé ahí. Vamos. Y nuestro examen sería el 23 para despedir. Vamos. Vamos a hablar un poquito hoy de los principios y los métodos de entrenamiento, sobre el entrenamiento funcional, si abarcaría o sería un método, un sistema, y la utilidad de los implementos alternativos dentro de las sesiones del entrenamiento funcional. Me avisan si es que no se escucha bien o algo. Recordemos que el entrenamiento actúa como un estrés, un shock físico, hormonal momentáneo. Crea una especie entonces de protección contra el estrés, que bien podría tratarse del desarrollo de un estado de resistencia para posteriormente provocar una adaptación. A este proceso que estamos viendo, que vamos a ver ahora, se le conoce como el síndrome general de adaptación, ¿sí? El nivel de alteración de la homeostasis por medio de un estímulo determinado, que en este caso es el ejercicio, es responsable del comportamiento de la curva del estado de entrenamiento. Las modificaciones entonces en la estructura del entrenamiento permiten nuevos procesos de adaptación. Y si lo tendríamos que enumerar sería de la siguiente forma. Uno sería el estímulo, el shock que se da dentro de la sesión de entrenamiento. El 2 sería la ruptura del equilibrio del organismo o la ruptura de la homeostasis. El 3 sería el desgaste o el catabolismo o la destrucción dentro del organismo. El 4 sería el contrashock, tiempo o el proceso que lleva esa recuperación. Y el 5 sería la ganancia y el desarrollo superado al estado anterior o al estado inicial. Vamos, entonces tenemos 5 puntos a tomar en cuenta. Esto es lo que ocurre entonces dentro del proceso, de cualquier proceso de entrenamiento. Y a esto se lo conoce como el síndrome general de adaptación, que todos pasamos por estas fases y esta etapa, ¿sí? De proceso. Entonces, pues en relación al estímulo del entrenamiento, encontramos el principio de la intensidad. El autor que da nombre a este concepto, Selye, afirma que el organismo sufre un desequilibrio frente a la acción de un agente estresante, produciéndose la ruptura de la homeostasis, o sea, causa un desequilibrio, una ruptura, ¿sí? Y que si dicho agente perdura en el tiempo de forma continua, da origen a diferentes reacciones en función de su persistencia. Es decir, en palabras más sencillas, el organismo sometido a esfuerzo físico se adapta progresivamente para soportar las cargas que vienen, que cada vez se supone que son mayores, ¿verdad? Los estímulos de baja intensidad, por lo tanto, no provocan ninguna respuesta y los estímulos de mediana intensidad, eh, provocación de adaptación, pero sí causan, no hay una provocación en la adaptación, pero sí causan una excitación. Es mínimo. Los estímulos que son de intensidades fuertes no solo provocan la excitación en el organismo, sino que además se suma la adaptación posterior o la supercompensación para la mejora de las capacidades del organismo. Los estímulos que son de intensidades muy o demasiado fuertes provocan desgaste sin posibilidad de recuperación debido a un estímulo o serie de estímulos excesivos. Esto se podría denominar shock del entrenamiento. Del lado derecho tienen el cuadro, el gráfico, cómo sería el comportamiento según el tipo de estímulo que le damos al organismo.
¿sí? Si los estímulos son, el umbral sería nuestro punto o nuestra forma física o nuestra condición física al iniciar el entrenamiento, ¿sí? Entonces, estímulos inferiores a ese umbral no causan ningún efecto. Si hay estímulos débiles que no alcanzan este umbral, o sea, que están por debajo, el efecto es prácticamente de mantenimiento. Si ocasionamos estímulos fuertes por encima de este umbral o por encima de mi forma inicial, existe un efecto óptimo. Y si ocasionamos estímulos demasiado fuertes por encima de ese umbral, muy por encima, el efecto también puede llegar a ser perjudicial. O sea que todo lo que sea excesivo, evidentemente, tiene también su pro y su contra. A esto lo llamamos, esto es en relación al estímulo del entrenamiento, y esto se llama principio de la intensidad. Entonces tienen los estímulos que son, los estímulos serían simplemente los ejercicios que programamos, ¿verdad? Entonces, estos tipos de estímulos que son de baja intensidad, de mediana, fuerte, ¿sí? Y de intensidad demasiado fuerte, esto sería el efecto que ocasiona sobre el organismo con el tiempo. Y esto se llama principio de intensidad. Después pasamos a un principio conocido como el principio de la progresión. Todos estos principios se ponen de manifiesto durante cada sesión, durante cada entrenamiento. Como siempre les digo, para su estudio nosotros los separamos, pero todos ellos funcionan o se fusionan, ¿sí? En todos los aspectos del entrenamiento, ¿sí? El principio de la progresión o el aumento progresivo de la carga es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ya que este nos indica de que es necesario siempre someter al organismo a cargas cada vez mayores a lo largo de la temporada del entrenamiento para poder conseguir mayores y mejores adaptaciones. Y aquí entra un poco de la supercompensación provocada en el organismo por los estímulos del entrenamiento. Este incrementa el rendimiento del atleta, cliente, alumno y el nivel del umbral de adaptación. O sea, superamos ese nivel inicial, ¿sí? Empezamos con un mejor nivel. Por lo tanto, entonces la aplicación repetida del mismo nivel de cargas, yo siempre doy la misma carga, la misma intensidad, el mismo volumen, el mismo tiempo de trabajo, este provocará reacciones cada vez menores, porque el organismo se adapta, pero también puede volver a disminuir según el tipo de estímulo, puede volver a su estado inicial, ¿sí? Entonces, van a haber reacciones cada vez menores y van a haber menores ganancias de nivel también en el rendimiento. En algún momento el estímulo ya no superará el umbral de adaptación y nos quedamos ahí, y esto provocará las reacciones, no provocará las reacciones deseadas en el organismo. Por esta razón, las cargas se deben incrementar siempre de forma progresiva, y no solo estamos hablando de carga en peso, sino estamos hablando de dificultades también de someter al organismo a movimientos que sean más complejos, ¿sí? No siempre lo sencillo y lo simple. Entonces se modifica el volumen, la intensidad, los ejercicios de forma organizada según el nivel de la persona a la que estén o del grupo que estén entrenando para lograr los efectos deseados. A todo esto lo conocemos como el principio de la progresión o el aumento progresivo de las cargas, que no hay forma de confundirse porque demasiado bien explica. Y acá podemos ver, otra vez, ahí tienen dos gráficos, cuál sería el umbral, cuál sería el punto que está por debajo del umbral y cuál sería el de máxima tolerancia. En este principio de progresión, entonces, para entender los principios del entrenamiento, en concreto el de la progresión, es importante saber que la aplicación de un estímulo constante supone inicialmente una evolución positiva, al principio, ¿sí? Sobre el rendimiento físico, ¿sí? Después sigue un estancamiento y finalmente una involución o disminución de dicha capacidad. ¿Esto a qué se refiere? Si yo no aplico bien este principio de la progresión de las cargas,
Entonces, esto es lo que pasa. Primero hay una evolución, evidentemente hay un choque en el organismo, ¿sí? Se adapta, es positivo. Pero después llegamos a una fase, si yo sigo con lo mismo, lo mismo, llega a una fase de estancamiento. Y finalmente, después de esa fase de estancamiento, yo en vez de mejorar, si no aplico bien este principio, lo que hago es disminuir otra vez dicha capacidad que me costó tanto despertar, ¿verdad? O desarrollarnos. Entonces, los parámetros a tener en cuenta para aplicar este principio de la progresión de las cargas de Pagramógina. La progresión de las cargas se produce incrementando cualquiera de estos parámetros siguiendo este orden. Entonces tenemos volumen, intensidad y complejidad, que es lo que les venía diciendo. ¿Sí? Volumen es el tiempo total, nos referimos al tiempo total de trabajo, puede ser la cantidad de metros recorridos, ¿sí? Puede ser la cantidad de kilos que estamos levantando o también puede ser el número de repeticiones, ¿sí? No se olviden de eso, cuando hablamos de volumen, entonces se puede referir a todo eso en dependencia de la capacidad que quiera desarrollar o el deporte que esté practicando, entrenando o tratando de mejorar, ¿sí? En sí. El 2 sería la intensidad. Cuando hablamos de intensidad, estamos hablando de un aspecto cualitativo, o sea, calidad del ejercicio, es decir, aumento de la velocidad en la ejecución de ese movimiento, aumento de los kilogramos en trabajos de fuerza, por ejemplo. La frecuencia cardíaca, si se mantiene, si yo tomo en cuenta eso, si se mantiene, si se estabiliza, si se dispara, el porcentaje de volumen máximo de oxígeno y también, por supuesto, el tiempo en kilómetros también recorrido, ¿sí? Todo eso se toma en cuenta en referencia a este parámetro que es la intensidad. Y el número 3, como les venía diciendo, es la complejidad de la actividad, de los movimientos o del ejercicio que yo escoja. No siempre me puedo quedar. La base está, pero eso tiene que ir progresivamente también, por supuesto, creando en el alumno, en el atleta, en el deportista, en el cliente, como un reto, ¿sí? No siempre puedo quedarme con lo básico, con lo sencillo. Tengo que buscar movimientos que trabajen en la misma zona o movimientos que abarquen más zonas, pero siempre enfocado a la capacidad que estoy queriendo trabajar. Entonces, de ahí es que vamos de lo simple a lo complejo. Y en complejidad hablamos justamente, por ejemplo, si yo solamente hacía la sentadilla con mancuernas, ¿sí? Con los brazos extendidos, ahora para la siguiente puedo incorporar, por ejemplo, un poco más de peso en las mancuernas y en vez de dejar solamente extendido, colgado los brazos, cargando el peso, lo que vamos a hacer es un movimiento de empuje al pararnos o al sentarnos. Ya va a depender de cómo ustedes vean que maneja esa persona la postura, por ejemplo. Podemos incorporar inclusive un pequeño punteo en salto, ¿sí? Ahí ya complejizamos el mismo movimiento. Entonces ya le estamos dando un extra tanto a nivel cerebral como a nivel físico también. ¿Estamos? ¿Se entiende? Después tenemos progresión de la carga y sobrecarga. Este principio de sobrecarga, también llamado ley de Schultz-Arnold, nos dice que es necesario someter al cuerpo a ejercicios de intensidades y duración superior a lo que soporta normalmente. No me puedo quedar siempre con la misma intensidad, el mismo tiempo de trabajo. Un ratito, que tengo una consulta. Tengo un problemita, Gina, que quería pasar para el 2024, pero parece que no va a pasar. No llego, no llegamos. Eh, bueno, seguimos. Mi doctora me está escribiendo. Entonces, nos dice que es necesario someter al cuerpo a ejercicios de intensidad y duración superiores a los que soporta regularmente para lograr modificaciones en el organismo de la persona, del atleta, del cliente, alumno, que potencien sus capacidades físicas hacia una actividad deportiva determinada. En este caso eh, estamos hablando de actividades físicas deportivas, o sea, habla de un deporte en específico o de una capacidad en específico, pero
Esto es de manera general también, ¿sí? Intensidad y duración, también tenemos que jugar con ese tiempo. El estímulo provocado por el ejercicio siempre altera el equilibrio interno del organismo. A esto se le conoce como la homeostasis, ¿sí? Esta es la ruptura de ese equilibrio que hay dentro del organismo. Venimos a desestabilizar, a quebrar. Y a esto se le conoce justamente homeostasis. Durante la fase de recuperación, el organismo se adapta para recuperar el equilibrio, pero a niveles funcionales superiores. Nunca vamos a estar como el día 1, ¿sí? El día 3 ya superó al día 1, chicos, y esa es justamente la intención. La semana 1, nuestra condición física de la semana 1 a la semana 4 tiene que tener un mejor resultado, un mayor rendimiento, mayor facilidad, menos cansancio, menos fatiga, ¿sí? Todos esos aspectos se toman en cuenta, ¿sí? Entonces, quiere decir que si yo estoy en un periodo de adaptación, después va a llegar un periodo de, nunca va a ser mejora, 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 ¿sí? Llega un periodo de estancamiento y es ahí donde ustedes van a tomar en cuenta todos estos parámetros, ¿sí? Tienen que tomar en cuenta las pulsaciones, la respiración de las personas, o sea, a nivel externo e interno se toman ciertos aspectos, ciertos parámetros para ver cómo yo puedo reacomodar y reorganizar mis ejercicios o la complejidad de los mismos, o la intensidad, la carga, el volumen. Durante esta fase de recuperación, entonces el organismo se adapta para recuperar el equilibrio, pero a niveles funcionales superiores a los que tenía con anterioridad, mediante un proceso llamado supercompensación. A esto se le llama supercompensación, cuando el organismo es capaz de adaptarse, recupera ese equilibrio, pero mejora mucho más que el estado 1, ¿sí? Ya superó ese umbral de inicio que tenía. Vamos. Entonces van a encontrar este término como supercompensación o sobrecompensación. Lo que aplicado a la disciplina deportiva redunda en una mejora o mejoría en el rendimiento. Es importante que la sobrecarga siempre sea superior al umbral de adaptación de la persona o de lo contrario, como les dije, no va a provocar una reacción que mejore el rendimiento. También debe ser inferior al límite de tolerancia máxima, porque cada persona tiene su límite de tolerancia máxima también, para poder evitar un sobreentrenamiento, un desgaste, una falta de recuperación y la reducción del rendimiento asociado a este fenómeno, ¿sí? Si hay un sobreentrenamiento, hay más posibilidades, mayores posibilidades de lesionarse, no descansar bien, el músculo se fatiga peor, no recupera, entonces también es no trabajar por debajo ni muy por encima del umbral. ¿Estamos? Entonces, ¿a qué se le conoce? Ahí tienen el cuadrito abajo, chicos. Eso sería el proceso, todo lo que ocurre cuando uno quiere mejorar su nivel de rendimiento físico, ¿sí? Como arrancamos, el umbral sería la línea del medio, la flecha del centro, ¿sí? Cómo arranca el entrenamiento, hay una fase de agotamiento y después de esa fase de agotamiento, si yo hice bien la programación y si enfoqué bien el trabajo, los días, las horas, situaciones externas, se supone que el organismo va a mejorar, se va a adaptar, va a mejorar y va a llegar a la supercompensación. Cuando llegamos a la supercompensación, entonces nunca tiene que estar por debajo del umbral, por debajo del punto inicial, siempre va a ser un poco más por arriba. ¿Estamos? Entonces la supercompensación es la respuesta fisiológica del organismo a la alteración del equilibrio por el estímulo del entrenamiento. O sea, la distribución de los ejercicios y todo lo demás que ya mencioné. La capacidad de adaptación simplemente entonces, la alteración en el equilibrio por el estímulo del entrenamiento y es esa capacidad de adaptación que tiene el organismo. Eso se le conoce como supercompensación. Esta es la base del fenómeno de la supercompensación. Podemos decir entonces que tiene tres posibles variantes. Tiene una fase positiva, una fase nula y una fase negativa. La supercompensación positiva se da cuando la carga o la sesión de entrenamiento es recuperada por encima del nivel que se partió o se inició, ¿sí? Esa sería entonces la positiva. Si un esfuerzo se repite cuando han desaparecido los efectos del trabajo anterior, no existe desarrollo funcional, por lo tanto los descansos largos no entrenan. Mucho descanso, muchos días
Entre una sesión y otra, evidentemente estos no van a sufrir ninguna adaptación y también se le denomina supercompensación nula, ¿sí? Si el mismo esfuerzo, la misma intensidad, el mismo volumen y encima le doy descansos largos, entonces quiere decir que acá va a haber una supercompensación nula. Si el esfuerzo entonces, sin embargo, se repite sin que se haya cumplido totalmente la fase de supercompensación, este es lo contrario al anterior, el nivel funcional va a descender. ¿Por qué? Porque aparece cansancio, fatiga muscular, probabilidades de lesiones también. Entonces, los descansos muy largos no entrenan y no consiguen mejoría, pero los descansos muy cortos también sobreentrenan y dan mayor posibilidad de lesionarse, ¿verdad? A esto se le denomina supercompensación negativa. Cuando los descansos son los adecuados, el organismo asimila la actividad realizada, se permite completar la fase de la supercompensación y la capacidad funcional aumenta. A esto se le denomina supercompensación positiva. Vamos, ahí tienen otro cuadro más explícito, otro gráfico de cómo funciona sobre el rendimiento, cuál sería nuestro umbral de nivel inicial. Hay una fase de disminución en la primera semana que es la de adaptación, hay una fase de recuperación y después de eso tiene que venir una supercompensación. Mantener, ¿sí? Eso no se mantiene, va a depender de la etapa, de todos esos factores también, depende de factores ambientales, del organismo, o sea, entra todo, ¿entienden? Si no se estimula o si se sigue estimulando entonces de la misma forma y se descansa mucho, va a haber entonces una supercompensación nula y va a descender otra vez ese rendimiento que ya habíamos conseguido, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los ciclos de la supercompensación? Que son fases. Su nombre, el que descubrió, el que aplica este principio. Hay mucha gente que, casi todos los entrenadores, lo que buscamos es una supercompensación en el organismo y en los resultados de rendimiento de nuestros alumnos, ¿verdad? Su nombre era Hans Selye, cuyo descubrimiento supuso un gran avance para llegar a conocer el día de hoy este término que es la supercompensación. Eh, Defendía que existían tres fases, según este señor, dentro de este síndrome, porque este es un síndrome metabólico, ¿sí? Es una ruptura en el equilibrio del organismo, entonces es un síndrome. Hay una fase de adaptación, una fase de alarma y una fase de agotamiento. Todos pasamos por eso. Entonces, fases y tipos, ¿sí? Tres posibles, estas son las variantes dentro de la supercompensación o sobrecompensación. Normalmente le van a encontrar como supercompensación. Vamos. Y acá tienen las fases. Como les venía explicando, fase de adaptación, fase de alarma, baja, y fase de agotamiento. Y ahí es que tenemos que volver a romper y empezar mejor. Después pasamos a un principio que siempre hay que tomar en cuenta en todo tipo de entrenamiento, el principio de la recuperación. Esto indica que las personas todos necesitamos un periodo de descanso entre estímulos. Esto se refiere tanto durante la sesión de entrenamiento de un ejercicio a otro, por eso es que trabajamos con micro y macro pausas, ¿sí? Uno de ellos es aplicado de un ejercicio de una estación a otra y el otro es aplicado cuando terminamos de hacer el circuito. Y después está el otro que es, por supuesto, el de recuperación completo, que va a ser los días o el tiempo que vamos a dar entre una sesión y otra, ¿sí? Entonces, las personas necesitan un periodo de descanso entre estímulos para darle tiempo al cuerpo de recuperar ese equilibrio, que los músculos descansen, adaptarse, obtener los máximos beneficios posibles del entrenamiento. La falta de descanso o el descanso insuficiente pueden provocar lesiones, mal funcionamiento del sistema inmune, fatiga crónica, alteraciones del sueño, pérdida de apetito, ansiedad, estados anímicos negativos, entre otras cosas. La recuperación durante el periodo de descanso restaura los niveles de hidratación, reservas energéticas,
repara la estructura de las fibras musculares, elimina las sustancias de desecho de los procesos metabólicos, también ayuda a reducir el estrés resultante del esfuerzo y otras actividades realizadas. Entonces, la duración del periodo de recuperación es variable y depende siempre del objetivo, la magnitud del estímulo durante el entrenamiento, del nivel de la persona o el deportista y de las características de los estímulos del entrenamiento, de entrenamientos anteriores. O sea, que tengo que tener en cuenta si esta persona anteriormente también estuvo en algún otro tipo de entrenamiento, ¿sí? O si es una persona sedentaria. Pasamos al principio de la reversibilidad. Este principio nos advierte que los beneficios que son obtenidos a través de un programa de entrenamiento se pueden ver reducidos o se puede perder completamente si el entrenamiento se reduce o se suspende completamente. Este fenómeno se llama desentrenamiento y aparece rápidamente una vez que se ha suspendido el entrenamiento. En algunos casos, entonces, es posible ver pérdidas de condición física en tan solo 2 semanas. Lo que te costó un mes, lo puedes perder en 2 semanas o en una semana, ¿sí? Lo que te costó 3 meses, lo puedes perder a veces en una semana, incluso en adaptaciones que requirieron mucho más tiempo para lograrse. A este principio también se le denomina principio de la continuidad. Lo van a encontrar de ambas formas, principio de la reversibilidad o principio de la continuidad. Y me gusta más continuidad. Por el énfasis que pone en mantener un programa de entrenamiento de forma ininterrumpida. Por eso se hace una programación, chicos, ¿sí? No es al azar, no. Durante toda la carrera o el periodo, el tiempo que vaya, una persona que tenga 3 meses para prepararse, 6 meses, por eso se fijan metas, fechas, días, ¿sí? Y durante el periodo de competición, que eso estábamos hablando a nivel deportivo, ¿sí? Un programa de entrenamiento continuo entonces nos permite alcanzar las condiciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos en el momento oportuno, logrando las adaptaciones a partir de los resultados de años anteriores o meses anteriores. La necesidad entonces de evitar la continuidad o la reversibilidad de las adaptaciones es un factor determinante en la estructura de los programas de entrenamiento. Por eso es que es mejor planificar y tomar un compromiso, ¿sí? Entre los aspectos más importantes se ven afectados por este factor, se encuentran entonces la necesidad de asegurarse de que los periodos de tiempo entre sesiones de entrenamiento no sean demasiado largos. O sea, estamos hablando de tiempo tanto de trabajo como de descanso, ¿sí? Para que no se pierda la influencia de la sesión anterior y la de mantener a la persona activa durante un periodo entre si hay competencia, si no hay competencia, o para lo que ven, ¿sí? Este es a nivel deportivo hablando, pero también es aplicable a personas comunes y corrientes que, por supuesto, una vez que empiezan el entrenamiento es fijándose una meta, un objetivo, ¿verdad? Entonces, fijarse bien en la programación de cada sesión, cuánto tiempo le voy a dar de descanso, cuántos días puede llegar a descansar. Y también, por supuesto, concienciar a la persona de que si abandona muchos días el entrenamiento, vamos a volver a esa molestia inicial, los dolores, el cansancio y la fatiga. Y también siempre de mentalizarles de que lo que ellos consiguieron en ese mes pueden perder en una semana si se mandan mudar, no sé, que sea una cuestión de salud, ¿verdad? Pero si por pereza nomás no vienen, entonces indicarles todos estos puntos también es bueno porque funciona a nivel mental. Y lo otro que es súper importante es recordar que los cambios se dan siempre de adentro hacia afuera. Después vemos los cambios de afuera hacia adentro. ¿Está bien? Entonces, una imagen ilustrativa de cómo funciona el proceso de la supercompensación y acá entra todo. Acá entra el de la reversibilidad, cómo funciona también el principio o la continuidad, cómo se ve la recuperación, cómo se ve el estímulo, el comportamiento del estímulo durante el rendimiento y cómo se ve la supercompensación. ¿Estamos? Que existe una fatiga. Todos estos procesos pasamos, chicos, en cada sesión de entrenamiento. Entonces, algunos datos interesantes que van a tomar en cuenta. La ausencia de estímulo
o de estimulación provoca la pérdida de las adaptaciones que se consiguieron, ¿verdad? Los efectos del entrenamiento son reversibles y las adaptaciones logradas tras el trabajo se pierden si no son mantenidas por la actividad continuada. Ahí se aplica entonces el principio de la continuidad o la reversibilidad. Las mejoras logradas rápidamente en los procesos de adaptación suponen también pérdidas rápidas al cesar la actividad que están estimuladora. Las ganancias o los resultados logrados más lentamente implican un mayor periodo de mantenimiento, ¿sí? Lo rápido se va rápido. Lo que yo consigo progresivamente, evidentemente también dan un mayor periodo de mantenimiento. Por ejemplo, 2 meses de trabajo intensivo enfocado a la fuerza, si yo detengo totalmente el entrenamiento de esta actividad, determina una disminución importante de esta cualidad o de esta capacidad en 2 semanas, ¿sí? Y la vuelta al nivel inicial en 3 meses, de 2 a 3 meses. O sea, estoy volviendo al nivel inicial y quizá inclusive puede llegar a ser más bajo. Va a depender mucho del organismo, de la memoria muscular de la persona, de si hizo o no otro tipo de actividad, muchos factores. Entonces, las cualidades de resistencia obtenidas por un entrenamiento específico de 2 meses pueden desaparecer completamente en 1 mes y medio. O sea, creo que es una de las capacidades que tardan más en perderse, ¿verdad? O en bajar el nivel. Pero la fuerza, por ejemplo, sí, esta capacidad es rapidísima. O sea, fíjense en cuánto tiempo, 2 meses o 3 meses de trabajo, en 2 semanas se fue al máximo, ¿sí? Y esto según el señor Platonov, ¿sí? Nombramos por qué, por si quieran averiguar, porque ahí él habla de la pérdida, o sea, el tiempo de trabajo en un entrenamiento específicamente enfocado a alguna capacidad y en cuánto tiempo, habla de cuánto tiempo, en cuánto tiempo se pierde. De aquí pasamos al principio de la especificidad. Como su nombre lo dice, señala que un entrenamiento efectivo debe estar alineado con las características del deporte o la actividad física que se practique. Cada actividad o deporte necesita estímulos específicos para desarrollar las habilidades de los atletas o las personas porque induce al organismo en diferentes respuestas. Aquí entran las respuestas cardíacas, respiratorias, musculares, metabólicas, y todo esto va a depender, por supuesto, siempre de la duración, la intensidad, la forma, la cantidad de sesiones, etc. Con niveles bajos de rendimiento o al iniciar el entrenamiento, los estímulos que son de carácter general provocan desequilibrios en todos los sistemas del cuerpo. Lo que va a ir mejorando con el proceso o durante el proceso, la mejora sobre el rendimiento. Sin embargo, incrementar la capacidad del deportista, los estímulos deben estar cada vez más localizados en los sistemas que se deseen trabajar para lograr superar el umbral de adaptación. El umbral de adaptación, acuérdense que ya no es por debajo del nivel, sino ya es el umbral donde ya ocurrió la supercompensación, una fatiga, una adaptación. ¿Estamos? Entonces, siempre la intención es. Acá habla de que hay que trabajar un poco más específico de acuerdo a la necesidad del objetivo o si es específicamente algún movimiento que se tenga que mejorar o potenciar en alguna zona del cuerpo. Por ejemplo, no sé, fuerza explosiva en tren inferior. Cosas así, detalles que tienen que tomar en cuenta en dependencia siempre del objetivo y la capacidad de la persona. Entonces se habla de algo específico, de un principio que ataca específicamente la capacidad según el deporte o según la actividad que se esté practicando, ¿sí? Los entrenadores entonces deben conocer minuciosamente las características del deporte o de la actividad para estimular el cuerpo de manera requerida. Deben identificar las habilidades que es necesario entonces para trabajar mediante una evaluación de los requerimientos de la disciplina y de las competiciones de interés, si es que hablamos a nivel deportivo.
Este principio obliga a los atletas a entrenarse en las características específicas de su modalidad deportiva, pero esto no significa que deba dejarse de lado la preparación general, ¿sí? Mientras más amplio sea el conjunto de habilidades motoras que ejercitemos sobre cualquier deportista o persona, más fácil va a ser desarrollar las nuevas formas de movimiento relacionadas al deporte o a la disciplina o a la actividad que están practicando, ¿sí? A tener en cuenta entonces, el momento en el cual puede comenzarse la especialización o el enfoque más directo o lo específico, se toman en cuenta varios ítems también, la edad de la persona, la maduración, el grado de desarrollo físico, años de entrenamiento en general, características del deporte, exigencias del esfuerzo, y la edad de máximo rendimiento deportivo, porque acuérdense que todos llegamos a una edad tope que, no sé, yo quiero ser un superjugador a los 35 años y a los 35 ya prácticamente estamos fuera de, hay habilidades o hay capacidades que ya se van, por supuesto, degradando, ¿sí? En deportes de coordinación y velocidad, los altos resultados pueden ser alcanzados en edades más tempranas, eso es a tomar en cuenta por si se les presente etapa juvenil, niños o adultos. Vamos. Entonces, en dependencia, yo tengo que mejorar, yo practico fútbol, yo practico vóley, yo practico handball, entonces necesito mejorar, no sé qué, coordinación y velocidad, ¿cuántos años tenés? Entonces, tomen en cuenta que en esos deportes los altos resultados son alcanzados en edades cuanto más temprano, mejor, ¿sí? Mientras que en deportes donde el sistema muscular o cardio respiratorio son los dominantes, la edad de maduración deportiva se alcanza más tarde para aquellos corredores, por ejemplo, de larga distancia. Así, por ejemplo, en las actividades deportivas caracterizadas por el empleo de la velocidad y la fuerza rápida, los mejores resultados están en este rango de edad, entre los 21 y los 23 años. Y las pruebas que requieren mayor resistencia o fuerza máxima, los mejores resultados se obtienen de 24 a 26 años. Fíjense cómo varía el tema de las edades de acuerdo a la capacidad que yo quiera enfocarme, ¿sí? Por eso siempre lo ideal es trabajar todas las capacidades y después llegar a especificar o trabajar más directamente sobre la que necesito desarrollar según si es algún deportista o necesita de esto, ¿verdad? Específicamente. Después pasamos a un principio que muchas veces muchos entrenadores se olvidan y quieren generalizar. El principio de la individualidad. Uy, espérate un ratito. Estoy haciendo cita, chicos. Bueno, sigo. El principio entonces de la individualidad establece que las cargas de entrenamiento, las rutinas de ejercicio deben adaptarse a las características específicas de cada persona para que éstas sean efectivas y se maximicen los beneficios físicos y sobre la salud también. Todas las personas somos diferentes y reaccionamos de formas diversas a los estímulos del proceso de entrenamiento. Dos individuos o dos personas obtendrán diferentes niveles de mejora en su potencial deportivo o potencial igual físico al someterse a un mismo programa de entrenamiento, incluso si es que inician el trabajo o la rutina con el mismo nivel de condición física, ¿sí? Cada persona es un mundo aparte, chicos. Eso siempre tienen que tomar en cuenta. Y no porque ustedes vean que a lo mejor pesan lo mismo, tienen la misma estatura, son del mismo sexo, etcétera, y de la misma edad, no es lo mismo. La capacidad del organismo de cada uno es muy de adaptarse y de potenciar ciertos. Somos buenos, cada persona es bueno para ciertas, es mejor en ciertas capacidades y por supuesto estamos condicionados, ¿verdad? Y están los que son superdotadores.
que son aquellos que tienen súper desarrollado varias capacidades, o también depende mucho del tiempo en el que hayan iniciado también el tipo de entrenamiento o si fue un entrenamiento específico. Entonces, dos personas iguales en las mismas condiciones físicas, de edad y demás, van a obtener siempre, por más de que entrenen el mismo formato de entrenamiento en el mismo grupo, la misma carga, siempre la condición física de cada uno es diferente. Entonces los entrenadores, ustedes deben de saber organizar el programa de trabajo considerando las capacidades y las limitaciones, o sea, la facilidad o lo que la persona tenga de potencial, y también tengo que ver qué es lo que tiene de debilidad o de limitación individual de cada uno, tanto físicas como cognitivas, siempre tomando en cuenta ambos aspectos. Después tenemos el principio de la periodización. Este involucra la alteración del programa de entrenamiento a intervalos regulares, cambiando la intensidad, volumen y otros aspectos según la característica del calendario. Esto prácticamente se enfoca si es que hay una programación de tiempo, ¿sí? Por eso se llama periodización. Yo tengo que marcar en el calendario. Este principio entonces permite estructurar el entrenamiento en el tiempo, al combinar otros principios fundamentales como el de la progresión de las cargas, la recuperación, la reversibilidad, la individualidad. La periodización, entonces, del entrenamiento nos pide dividir el año de trabajo en diferentes etapas con objetivos específicos dentro del proceso del desarrollo de las capacidades de las personas o los atletas o deportistas, para poder garantizar que estos estén en la mejor forma posible en el momento de participar en las competencias o el evento que tengan programado. Se basa en el conocimiento científico que nos señala que una persona, un atleta, un deportista no puede mantenerse en su nivel máximo de rendimiento. O sea, no siempre vamos a estar en el tope. Llegamos al tope del máximo rendimiento, pero es difícil de sostener eso. Permanentemente no va a ser. Esto obliga a los atletas o a las personas a pasar por periodos de desarrollo, mantenimiento, reducción de la forma, de la condición física, para garantizar el logro de sus objetivos a lo largo de una temporada. Entonces, por eso es que se programan los entrenamientos. Ustedes van a tener personas que van a venir simplemente por mantenimiento o salud, pero van a tener otras personas que van a venir porque quieren mejorías o tienen proyectado algún evento, alguna competencia, alguna corrida, etcétera. Entonces, tienen que tomar en cuenta todo eso y por eso se habla de una periodización. Entonces, vamos a llegar a las conclusiones de estos principios que vimos, que yo creo que son 9 principios que yo les cité. Van a encontrar otros autores que tienen 10, 12, 8, 7. De los fundamentales que nosotros ponemos en práctica siempre, van enlazados, todo de hecho van enlazados uno con otro, está igual que las capacidades. Los principios son las leyes que rigen, chicos, el entrenamiento, cualquier tipo de entrenamiento, ¿sí? Estas son las leyes que nosotros tenemos que respetar. Por ejemplo, el de la individualidad, ¿sí? Saber respetar que cada persona, que no todas las personas tienen la misma condición física, que no todos van a asimilar de la misma forma, que cada uno capta de manera diferente, por darles un ejemplo, ¿sí? Entonces, todos estos principios se ponen de manifiesto acorde que vayamos desarrollando nuestras sesiones de entrenamiento. Entonces, yo tengo que ser un entrenador completo y tomar en cuenta todo eso y saber que tenemos leyes por las cuales nos regimos, y estas son prácticamente las leyes por las cuales nosotros nos regimos como entrenadores. Entonces, los principios fundamentales del entrenamiento deportivo, del entrenamiento, se aplican en todas las disciplinas y en todas las modalidades deportivas o actividades deportivas. El seguimiento de estos principios fundamentales del entrenamiento maximiza la efectividad de los programas de entrenamiento. Esto es cuando ya hay una planificación. Según el principio de la sobrecarga o del aumento progresivo de las cargas, es necesario siempre someter al cuerpo a ejercicios de intensidad y duración superiores a los que soporta normalmente para poder lograr una mejoría o una ganancia sobre el rendimiento físico. El principio de la progresión nos indica que si no se incrementa la carga progresivamente, no se darán las condiciones para el aumento del rendimiento físico. Los deportistas o las personas necesitan también, las personas entrenadas necesitan también periodos de descanso entre estímulos para que el cuerpo recupere el equilibrio y esté preparado para el siguiente estímulo.
Las adaptaciones producto del entrenamiento son reversibles, no son sostenibles todo el tiempo al máximo y se pierden también luego de cortos periodos de tiempo sin entrenar. Las personas o los atletas o los deportistas deben entrenarse en las características específicas según su modalidad sin dejar de lado el entrenamiento general, y ahí es donde entramos nosotros, porque el entrenamiento funcional es un entrenamiento general de la condición física, ¿sí? Los programas de entrenamiento entonces también deben considerar las diferencias entre las personas, los atletas y los deportistas y sus características únicas. Y la periodización del entrenamiento divide el trabajo en periodos con objetivos específicos para poder garantizar que lleguen bien o a la competencia o a lo que tengan proyectado, ¿sí? Con un mejor nivel de rendimiento físico. Estamos. Hasta ahí el bosquejo de lo que es principios del entrenamiento. Y ahora vamos a pasar a los métodos de entrenamiento y los medios que utilizamos nosotros dentro del entrenamiento funcional. Los medios, entonces, son los ejercicios que nosotros seleccionamos. Estos ejercicios tienen que imponer una carga funcional en el cuerpo de la persona, del atleta, del deportista, para desarrollar su condición física. Siempre buscamos el objetivo de mejorar, ¿verdad? Y los métodos son los instrumentos de los que dispone el entrenador para desarrollar dichas capacidades motoras, técnicas y tácticas de los atletas o de las personas o de los deportistas. Entonces, medios son los ejercicios físicos que seleccionamos, ¿sí? Y los métodos serían los instrumentos de los que disponemos. Sé dónde pico están todos mis alumnos. Profe, una pregunta. Decime, Elena. Hola, profe, ¿qué tal? Te quería hacer una pregunta acerca del tema de las progresiones, como estás hablando. Ujú. Em, el tema, ves que dice que hay que ir aumentando el peso, la carga y demás. Ajá. Pero, por ejemplo, para potencia, pues, o sea, según lo que a mí me habían dicho, ¿verdad? Del entrenamiento que digamos que tuve es el que usa poco peso y muchas repeticiones, tipo para ayudar a desarrollar la potencia, ¿verdad? Digamos. Sí. Pero, y eso, por ejemplo, o sea, ¿cómo se va aumentando? O sea, ¿cómo sería la progresión? ¿Se mantiene el peso, se cambia o se aumenta el peso? Como en Ahí esa parte ya me perdí. te perdiste. Fíjate en los parámetros que hay que tener en cuenta de la progresión de las cargas, y por eso volví a eso. Que dice se produce incrementando cualquiera de estos parámetros. Vos me decís, hago muchas repeticiones, pero yo me imagino que en Eh, algún punto del entrenamiento vos vas a trabajar con el mismo peso, ¿ok? Manejás bien ese peso, manejás ya la técnica. Pero yo me imagino que la intensidad o la exigencia, ¿sí? Cuando hablamos de esta parte, no estamos hablando, ¿viste? Puede haber una variación también, Elena, en volumen. Fíjate que se puede también, a lo mejor lo que vos trabajabas en 30 segundos te aumentaron con el mismo peso, ¿sí? ujú, La carga externa es tu peso, ¿verdad? Es claro. volumen externo. Pero el tiempo total de trabajo también puede ser una referencia para eso. Entonces, a lo mejor lo que vos hacías en 30 segundos con 5 kilos, por decirte, sentadilla con salto con impulso, con mancuerna de 5 por lado, ¿sí? Con punteo, Ujú, con despegue, ¿sí? Para lo que es potencia en fuerza rápida o potencia en piernas, ¿sí? En tren inferior, trabajaste primera, no sé, la primera semana, ponele que te pusieron 30 segundos de trabajo en 5 series. Mismo peso, misma, y cuesta mantener la misma intensidad, ¿verdad? Ahora, cuando tu entrenador vio que vos ya manejabas, que ya, por ejemplo, tu respiración no era tan agitada, si se toma en cuenta eso, si verificó tus pulsaciones y demás, entonces ahí, por ejemplo, dijo, bueno, ahora listo, está en condiciones, ya tuviste tu periodo de adaptación, ya estás en condiciones de eh, progresar un poco más y de incrementar un poco más alguno de estos parámetros. ¿Qué hizo? ¿Qué pudo haber hecho él? Vos podés trabajar con la misma carga, pero en vez de darte 30 segundos de trabajo, te va a dar 40 segundos o 45 segundos. Menos tiempo de descanso ujú. y te va a pedir que mantengas a lo mejor la cantidad de repeticiones que hiciste en la primera serie, ¿sí? No sé si se entiende, Elena, ¿sí?
O sea, si nos referimos a justamente carga progresiva, sobrecarga progresiva, nos estamos refiriendo al volumen, pero mira todo lo que implica dentro de volumen. Se puede jugar con el tiempo de trabajo, con la cantidad de metros recorridos, con la cantidad de kilos levantados, o el número de repeticiones, o todo esto junto. Si estamos hablando de intensidad, que yo creo que es eso lo que regularmente, o sea, para conseguir potencia, como vos dijiste, trabajé muchas repeticiones, pero no creo que hayas trabajado con la misma intensidad. Siempre te van a exigir un poco más intensidad. Trabajaste con el mismo peso, muchas repeticiones, pero seguramente te van a pedir mayor intensidad. En algún punto te van a jugar, bueno, ahora vamos a acelerar, vamos a meterle más rápido, en 30 segundos tenés que hacer tantos saltos, en 40 segundos tantos saltos, tanto descanso, te disminuyen el tiempo de descanso, por ejemplo. Y en intensidad estamos viendo la calidad del movimiento también, ¿sí? Estamos, es decir, aumenta la velocidad, aumento puede ser en lo que es la carga en sí externa, no te aumentaron la frecuencia cardíaca que uno toma en cuenta también y la oxigenación también, ¿sí? O también la complejidad de la actividad. En vez de hacer solamente el salto, como les decía, el salto con sentadilla con salto, con punteo, con despegue, vas a incorporar ya un empuje. Y todo eso tiene que ver con la progresión de las cargas, con esta ley, con este principio ley, ¿sí? Entonces se juega con las repeticiones, con el tiempo, con la carga externa, con la intensidad, con la respiración, con la frecuencia cardíaca, con la complejidad del ejercicio. ¿Estamos? Dale, profe. Gracias. ¿Se entendió? Sí, creo que sí. Igual en el presencial seguro te voy a preguntar otra vez ahí capaz y... Y ahí te voy a dar el ejemplo así, vas a ser vos. Dale, profe. Dale, Elena. Gracias. Entonces, ¿dónde estábamos en conclusiones? Acá terminamos, ¿verdad? Estamos ya entrando en medios y métodos, ¿sí? Medios, entonces, son los ejercicios físicos que seleccionamos y los métodos son los instrumentos de los que disponemos los entrenadores para desarrollar las diferentes capacidades. Acá tienen otro, cómo seguía. Todo pues una estructura, chicos, nada está así al azar nomás. Entonces tenemos una dirección del entrenamiento y esta dirección del entrenamiento se refiere o está enlazado con las cargas y con los métodos. Entonces, en la intención de relacionar siempre los métodos con la carga de entrenamiento, estando determinadas, ambas categorías están unidas o determinadas por la dirección del entrenamiento, que esto está preestablecido. La planificación de la carga se hace siempre más efectiva en la medida que se formula de forma óptima. O sea, si sabemos seleccionar el método de entrenamiento, va a ser más fácil planificar y aplicar las cargas, ¿sí? En tanto, entre carga y método hay proporcionalidad y es directa. Y determinada, como planteamos anteriormente, por la dirección. O sea, ¿qué rige esto? Es la dirección del entrenamiento, pero ambos, o sea, tanto carga como método, están directamente proporcionales. O sea, va a depender de qué método utilice para poder utilizar un tipo de carga y de qué tipo de carga utilice para poder también justamente enfocarme en el método. Los métodos relacionan un conjunto de ejercicios que se repetirán de forma sistemática y dosificada, ¿sí? Programada, chicos. Esto explica mediante la siguiente figura y ahí tienen todos los enlaces posibles. Tienen los métodos que serían la conducta a seguir en la ejecución, ¿sí? Del ejercicio. Los medios son los ejercicios que seleccionamos con los cuales vamos a trabajar. Y métodos y medios están directamente relacionados también. Los métodos también tienen una forma y un contenido, ¿sí? Que se da a través de los medios, que también tienen una forma y un contenido. Y todo esto va referido a la carga, que la carga sería ya el efecto orgánico de la relación de la forma del contenido, ¿sí? Entonces va uno enlazado a otro. Los métodos, los medios, ambos tienen una forma y un contenido, tienen un objetivo, y todo esto, tomando en cuenta esto, es que referimos la carga y esto a través de una dosificación, ¿sí? Entonces le damos forma al contenido o proyectamos lo que va a ser nuestras sesiones. Entonces, los métodos de entrenamiento para poder subir nuestro estado de forma o condición física
Nuestro organismo necesita que se le apliquen estímulos. ¿Qué eran los estímulos? Son las cargas del entrenamiento y el ejercicio del movimiento seleccionado. Para que haya una fase de catabolismo, que dijimos que catabolismo era una fase destructiva, oxidativa de las moléculas celulares dentro del organismo para volver a producir energía. Y posteriormente, estos términos tienen que grabarse, chicos, y posteriormente, mediante el proceso homeostático, esta sería la estabilización de los procesos fisiológicos de nuestro cuerpo, el desequilibrio o el equilibrio dentro del organismo, para que haya una fase de anabolismo. Y la fase de anabolismo es una fase constructiva, o sea, esos son los procesos por los que pasa. Hay una fase catabólica, hay una fase homeostática, hay una fase anabólica, ¿sí? Estas fases, todo ese proceso, esta fase constructiva, la última, es la que nos va a permitir desarrollar nuestras estructuras fisiológicas, o sea, nuestra condición y forma física. Método de entrenamiento fraccionado. Nosotros vamos a tocar solamente algunos métodos. De hecho, que en el entrenamiento funcional, el método que más utilizamos es el de tiempo y repeticiones, ¿sí? Oye, conectar a las alumnos fuera. Buen día, perdón, no podía ingresar, creo que era problema de mi conexión. Yo también creo que era problema de tu conexión. Yo les mandé en el grupal el link. Y igual no te preocupes, está grabado, pero ya te acoplaste en la última fase. Bueno, entonces tenemos las repeticiones. Comprende movimientos de intensidad más o menos alta, o sea que de intermedia para arriba, y eventualmente una pausa que también puede ser en dependencia, puede ser un poco más extenso. En el método de repeticiones se aprovecha el descanso prolongado con el fin de que su resistencia en el siguiente ciclo a ejecutar sea mayor. Al hacer muchos de estos ejercicios pueden emplearse diferentes instrumentos. Por ejemplo, el caso de las mancuernas. ¿Sí? Mancuernas, cajas. ¿Cuál es el otro que usamos? Mancuernas, cajas, otro que sea de intenso. Podemos utilizar los neumáticos también. Podemos usar la soga marina también para tren superior, entre otros elementos. El entrenamiento modelado, como su nombre lo dice, se trata de un método que es un poco más exigente, ya que está pensado para la preparación de deportistas de alto rendimiento, de atletas. Las rutinas suelen ser lo más parecido posible a las pruebas que los participantes deberán enfrentar en una competencia o el proceso de selección. Por ejemplo, este tipo de método de entrenamiento modelado se utiliza para aquellas personas, por ejemplo, esos que van a hacer ingreso en el colegio sí, colegio de policía, ¿será? Sí. Para lo que es educación física, entonces específicamente te dan las pruebas y uno se prepara específicamente sobre, te dicen tanto tiempo van a ser 1000 metros en tanto tiempo. Entonces uno ya se prepara en base a esa capacidad, bueno, resistencia. Después tenés natación, después tenés carreras cortas, entonces se va uno preparando, por eso se llama entrenamiento modelado, pero esto va más enfocado para justamente situaciones así de ingreso para alguna cuestión de, no sé, educación física, la escuela de educación física, el colegio de policías, que tienen esas pruebas que son exigentes y son específicas, ¿sí? Entonces lo que se hace es justamente que el proceso de selección de los ejercicios sean lo más parecido posible a lo que van a vivir en la prueba, ¿verdad? Y por supuesto, respetando ya, ahí ya tienen el ítem de cuánto es la puntuación que debe hacer o el tiempo, ya tienen todo establecido. Puede comprender una primera fase con carga inferior, evidentemente hay un periodo de adaptación también, con velocidad variable, una fase media enfocada a potenciar la capacidad aeróbica y una tercera fase similar a la primera. Después tenemos estos dos, chicos, estos dos métodos, el de entrenamiento modelado y el de repeticiones, se encuentra dentro del método fraccionado, ¿sí? Entonces, dentro de este método se aparece en el examen, ¿sí? Dentro de qué métodos encontramos estos dos, es dentro
del método de entrenamiento fraccionado. Y está entonces el entrenamiento modelado, las repeticiones, creo que hay más, y el interválico, son 3 aparte. ¿Sí? Son 3 dentro de este método fraccionado, las repeticiones, el de modelado y el interválico. Y el interválico, como su nombre lo dice, es uno de los ejercicios que separa el descanso y el tiempo de actividad. Sin embargo, la fase de recuperación no llega a realizarse por completo, de modo que exige un nivel de resistencia. Esto está más enfocado a lo que es resistencia, ¿sí? Considerable. El atleta puede llegar a experimentar algunas sensaciones incómodas al tener que esforzarse bastante. Acá solamente ocurre, alguno de ustedes habrá hecho alguna vez alguna prueba que es de resistencia física, ¿verdad? Que se corre alrededor de una cancha. Y, por ejemplo, uno de estos métodos que creo que está acá, no se descansa, siempre uno se mantiene. Hay una fase, una parte, un tramo que es más intenso, que hay que mantener cierto ritmo o aumentar totalmente la intensidad. Y hay otra fase, otro recorrido que es solamente un trote de relajación, pero ese es el descanso. Entonces es un descanso activo, ¿sí? Y uno de los objetivos es que la persona aprenda a adaptarse a las variaciones de intensidad, por eso se juegan con esos tiempos, ¿sí? Y esto sería, esto está entonces dentro del método fraccionado y se llama interválico, ¿ok? Después tenemos los métodos de entrenamiento continuo. Como su nombre lo dice, tenemos el continuo intensivo y el continuo extensivo. El intensivo es uno de los ejercicios para entrenar la velocidad en las carreras, por lo que se indica principalmente en participantes para esta disciplina, ya sea de forma profesional o amateur. El método continuo intensivo puede abarcar ciclos intensos que comprenden entre 30 minutos a 1 hora. Intenso. Dependiendo de las condiciones físicas, por supuesto, de la persona. Entre sus beneficios encontramos está el control de nivel de glucógeno, así como el llamado el umbral anaeróbico. Estudio independiente, vamos a ver qué es lo que es eso. Continuo extensivo. Con estos ciclos de ejercicios, la persona, el atleta, puede lograr una recuperación más rápida. Su técnica consiste en una carga de duración larga, llegando a abarcar entre 30 minutos a 2 horas. Sin embargo, la diferencia con el método anterior, ¿sí?, es que la intensidad es baja o sostenida. De hecho, su nombre sugiere que la actividad se realiza por un tiempo prolongado, pero prácticamente al mismo ritmo. Por eso es que se puede aguantar 2 horas, ¿sí? Entonces, los métodos continuos variables, que son estos, ¿verdad? ¿Sí? Se caracterizan, a diferencia de los estándar o invariables, en, valga la redundancia, variar las magnitudes externas de la carga. Básicamente, mediante el ritmo de ejecución de los ejercicios, lo que te venía diciendo Elena, siempre que esta variación externa determine cambios continuos internos durante la actividad en el organismo del deportista. Sus magnitudes variables de la intensidad se encuentran entre el 70 al 95% de intensidad continua y alterna. Si analizamos su actual esencia metodológica, estos métodos constituyen nuevas formas de trabajo discontinuo con intervalos de descanso activo. Entonces, el método que se está utilizando, o sea, es prácticamente muy exigente al tener este tipo de descansos activos, ¿sí? La esencia es tratar de recuperar el ritmo cardíaco en fases de intensidad disminuida, ¿sí? Vamos a recuperar la respiración, las pulsaciones y todo, pero siempre activo, nunca quedarse, ¿sí? Entonces, regulamos la intensidad y estos entran dentro de los métodos continuos variables, porque justamente como su nombre lo dice, continuo, pero variable de intensidad, justamente. De ahí que proviene el nombre de justamente continuo variable. Y acá está el que yo les decía que también entra dentro de este método, del continuo. Acá ya es continuo variable, intensivo o extensivo, chicos. Entonces estos son los métodos continuos. Encuentran las variables, encuentran el extensivo, el intensivo y encontramos acá el Farley, ¿sí?
Este entrenamiento cumple casi los mismos criterios que el método continuo variable, es aparte del anterior, en relación a la intensidad. Entraron, salieron, se fueron, volvieron. En relación a la intensidad cambiante y la continuidad del movimiento. Sin embargo, la persona, el atleta, disfruta de mayor autonomía en cuanto a la selección de los cambios de ritmo, la intensidad en función de los criterios que él mismo considere y que en la mayoría de los casos tiene que ver con las condiciones del espacio donde se esté ejecutando. Este tipo de método necesita un buen espacio. Yo les ponía de ejemplo una cancha de fútbol. Entonces, este método se utiliza para medir la condición física, la resistencia física. Regularmente se hace en 10 minutos, sobre un tiempo de 10 minutos. Se ve cuántas vueltas pudo dar la persona. Se llega el largo de la cancha, el lateral de la cancha, se corre a un ritmo, se empieza a un ritmo moderado, llegamos en la esquina, ¿sí? Cuando llegamos a la esquina en donde es famoso el corner, ¿verdad? El punto donde está el banderín, se cruza en diagonal hasta el otro extremo, ¿sí? Realmente se hace una X. Y ahí le metemos intensidad. Cuando se corre por detrás del arco, esa es la recuperación activa. Ahí nosotros recuperamos, respiramos y hacemos un trote o una corrida. Llegamos al punto de corner otra vez en la esquina y cruzamos de vuelta a la mayor intensidad posible. Y ahí se toman los tiempos para ver si somos capaces de mantener, de sostener ese ritmo de ejecución en 10 minutos cruzando la cancha de lado a lado, o sea, en diagonal, en X. Y después tenemos los métodos continuos. Esto entra dentro todavía de los continuos variables, ¿sí? Está la continuidad. Todo esto que les estoy citando se encuentran dentro del método del entrenamiento continuo. Método de entrenamiento continuo. Intensivo, extensivo, continuos variables, parallel, y continuos invariables. Los invariables, como su nombre lo indica, las cargas se aplican en la dirección estandarizada de sus parámetros externos. Se utiliza por lo general con el fin de desarrollar la capacidad de resistencia aeróbica, teniendo como base los ejercicios cíclicos y acíclicos. Sobre todo los primeros, los cíclicos, determinados por una ejecución prolongada del ejercicio invariable con una intensidad moderada. Y ahí tienen el ejemplo de qué deporte se aplica principalmente este método. Está situada entre un 75 a un 85% de la intensidad máxima, y si vamos a tomar de referencia las pulsaciones que se deben mantener o sostener, se encuentra entre las 130 a 150 pulsaciones por minuto. ¿Se entiende? Ahora, bien, vamos a hacer un resumen. Encontramos que invariable, variable, que sube, que baja, que farle, pam, pum, pum. Bueno, aunque hay una nomenclatura extensa para lo que es métodos de entrenamiento, se puede resumir, y me gusta este esquema porque es sencillo, ¿sí? Y se toma en cuenta 4 puntos nada más. Dos factores variables y 4 puntos que están unidos entre sí, enlazados entre sí. Para poder resumir los métodos de entrenamiento, entonces, según este autor, tenemos que tomar en cuenta las variables condicionantes. ¿Cuáles son mis variables condicionantes? La progresión y el ritmo de trabajo. Dentro de la progresión encontramos entonces el continuo y el no continuo. Y dentro del ritmo vamos a encontrar el uniforme y no uniforme, ¿sí? Si hablamos de variables condicionantes, ¿cuáles serían? Si es la progresión y el ritmo, encontramos entonces la velocidad o la intensidad de trabajo, y hablamos del ritmo, hablamos de volumen o duración de trabajo. ¿Está bien? Y acá se explica perfectamente. Vamos a resumirlo en 4 métodos de entrenamiento. Como podemos ver en el esquema, que es el esquema anterior, los entrenamientos pueden ser continuos. Cuando hablamos de entrenamiento continuo, ¿qué nos dice su nombre? Que no hay ninguna interrupción durante el entrenamiento. O no continuos. Los que son no continuos son con micropausas o macropausas durante la misma sesión de entrenamiento, ¿sí? Dentro de este principio de progresión, encontramos el entrenamiento continuo o no continuo. El entrenamiento también puede ser uniforme
que se mantiene siempre al mismo ritmo o no uniforme, cambiando el ritmo dentro de la misma serie. Así salen 4 métodos de entrenamiento que engloban toda la nomenclatura que habíamos estudiado anteriormente, tanto en la literatura como en los foros, en los blogs, revistas o internet. Por ejemplo, un interval training es un método no continuo uniforme. Y ellos te van a decir, ¿por qué no continuo? Porque hay micropausas y macropausas durante el entrenamiento. ¿Y qué dice? Uniforme, porque justamente se trata siempre de sostener el ritmo, porque es un entrenamiento interválico, ¿sí? Después tenemos el FARL, es un método continuo, no uniforme. Continuo, ¿por qué? Porque no hay interrupción durante el entrenamiento, hay un descanso, pero es un descanso activo, tengo que seguir trotando, ¿sí? Entonces, no uniforme porque hay cambio de ritmo. Entonces, nos basamos en eso. ¿Vieron? Qué sencillito si vamos a unir así y si tomamos en cuenta de referencia la intensidad, el volumen de trabajo, ¿sí? Y después tenemos trabajar con series. Si trabajamos por series, ese es un método no continuo, uniforme o no uniforme. Puede ser variable eso, ¿sí? No continuo, ¿por qué? Porque sí tiene pausas, sí tiene micropausas o macropausas de descanso y puede ser o al mismo ritmo o puede haber cambio de ritmo dentro de ese mismo método, según el ritmo. ¿Está bien? Pues van a volver a mirar este. Tenemos solamente variables. ¿Cuáles serían nuestras condicionantes? La velocidad, la intensidad, la duración y el volumen. ¿Sí? Y en base a eso vamos a lo que es la progresión, que si tomo en cuenta la progresión, solamente son, los métodos tienen que ser continuos, no continuos. Y según el ritmo que le aplique, o la duración o el volumen, pueden ser uniforme y no uniforme. Y esto va a depender de las pausas o las micropausas que le den, el ritmo que se ejecute y el tipo de entrenamiento que quieran conseguir o quieran enfocar. Espero que se entienda, vuelvan a leer. Así pues, para poder conseguir una evolución en nuestro estado o nuestra condición física, nuestro cuerpo debe entrenarse a partir del principio del entrenamiento de la continuidad, ¿sí? Es decir, aplicación de las cargas de forma continua y progresiva. Ahora bien, estas cargas, si son siempre iguales, de la misma duración, de la misma intensidad, del mismo ritmo, no se consigue proporcionar estímulos suficientemente altos para poder producir entonces la fase homeostática en la que se encuentran mejoras a nivel tanto fisiológico, muscular, neuronal, oxidativo, hormonal, etcétera. Partiendo entonces de la base de que para entrenar hay que buscar estímulos de entrenamiento que permitan no estancarnos en nuestro rendimiento. Encontramos en la literatura muchos métodos de entrenamiento distintos. Tenemos el método HIIT, series, Farlek, interval training, circuit training, carrera continua, como es el método variable continuo, extensivo, intensivo, etcétera. Pero todos estos que ustedes ven son justamente métodos de entrenamiento. En conclusión, cuando entrenamos debemos proporcionar diferentes tipos de estímulos al músculo de manera repetitiva con su respectivo descanso. Acá hay que respetar el tema del descanso también, chicos. No todo es carga, carga, carga. Para que el entrenamiento tenga efecto a nivel fisiológico. A pesar de la extensa nomenclatura que nos podamos encontrar, todos los entrenamientos se encuentran dentro de la variable de la progresión y el ritmo. O sea, ¿qué era lo de la progresión y el ritmo? ¿Qué tenemos en cuenta? Las variables condicionantes, que es la velocidad, la intensidad, la duración o el volumen de las cargas. Vamos. Entonces, a pesar entonces de la extensa nomenclatura, nos quedamos con las variables de progresión y de ritmo. Combinar entonces estas dos variables nos va a permitir encontrar distintos tipos de entrenamiento. Y los profesionales, o sea, ustedes de la actividad física y del deporte, son aquellos que tienen que saber aplicarlo de la forma más correcta, siempre tomando en cuenta las necesidades de la persona. Entonces, entramos acá donde dice entrenamiento funcional. ¿Es un método o un sistema de entrenamiento? Pues, ¿qué creen que es? ¿Qué es? ¿Un método o un sistema? Chichi.
¿No? Bueno, sigo entonces. Se quedaron así. No, 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 no. Entrenamiento funcional, ¿qué es lo que busca? La máxima potencia de la persona, del atleta, del deportista, en un intervalo de tiempo de entre 30 minutos a 45. A lo mucho con todo el preámbulo que hacemos, lleva 1 hora. Su filosofía se centra entonces en el progreso gradual de la fuerza y la resistencia, respetando el movimiento natural del cuerpo humano. Esta forma de ejercitarse entonces ayuda a prevenir lesiones, a agarrar una mayor forma, es ahí, chicos, para otras disciplinas, no de fondo, se me corrigió, para otras disciplinas, mientras que se esculpe, se fortalece la silueta de acorde a nuestra naturaleza genética y genética, a través de los movimientos naturales, sin forzar las extremidades, la columna vertebral, en ángulos extraños. El entrenamiento funcional busca potenciar la resistencia cardiovascular, la fuerza impulsora de los músculos encargados del movimiento, mientras se trabaja de manera simultánea la zona media del cuerpo, la zona abdominal y lumbar, la zona del core. Al realizar un entrenamiento en sentido común, estamos dotando a esta zona de mucha fuerza como el epicentro de nuestro cuerpo y origen del movimiento, mientras esculpe sin estar en el suelo, repitiendo episodios traumáticos y estresantes para la espalda y la cervical. Esto se refiere a otro tipo de ejercicio que suele lastimar. ¿Cómo y con qué frecuencia se supone que si yo decido someterme al entrenamiento funcional y quiero meterme a un grupo y empezar de cero para que un entrenamiento sea funcional, ¿sí? La funcionalidad, los ejercicios deben ser tridimensionales, es decir, se debe realizar en 3 planos: sagital, hacia adelante y hacia atrás; coronario, que sería lateral; y transversal, que sería giratorio. Así el cuerpo realiza sus movimientos naturales en el espacio. En fin, lo último del entrenamiento funcional se resume en salud y el famoso estado fit, pero con responsabilidad desde la prevención y el respeto a nuestra constitución física y a lo que funciona naturalmente en nuestro día a día, ¿sí? Vamos a enfocarnos a una zona y todavía les dejo pensando para que me digan, ¿el entrenamiento funcional es un método o es un sistema de entrenamiento? Metodología e importancia por eso me pueden decir igual al finalizar la clase o igual cuando tengamos la presencial, igual me van a tener que decir y justificar. A diferencia del entrenamiento convencional, ¿sí? La combinación de aparatos, cardio, musculación, pesas, etcétera, en el cual únicamente se focaliza el trabajo en un solo grupo muscular, aislado, de manera repetitiva y aislada, con riesgo de contracturas o sobrecarga o sobreentrenamiento. En el programa, este señor es prácticamente el fundador y nuestro padre en lo que es entrenamiento funcional. Es el señor Michael Boyle. El cuerpo se involucra en su totalidad durante los ejercicios. De hecho, él tiene un libro basado en pilates, gimnasia, tiene también, evidentemente, la parte de musculación, ¿sí? Y toda la parte de rehabilitación física también, ¿sí? Entonces, prácticamente armó todo su libro y todo, cada zona del cuerpo tiene ejercicios específicos y con qué elementos se puede trabajar y enfocar mejor. Siempre respetando los movimientos naturales, porque esa pues es la función del entrenamiento funcional, ¿sí? La funcionalidad del organismo de manera natural. Vamos, o sea, son cosas que nosotros, los movimientos que tenemos que escoger, tienen que ser adecuados y acordes a nuestro día a día. Por ejemplo, sentarse, levantar una carga, empujar, ¿sí? Levantar, abrir, poder levantarse fácilmente, poder sentarse fácilmente, poder trasladarse fácilmente, cargar, extender los brazos, bajar, ¿entienden? Entonces se enfoca a eso. Entonces él separa cada zona o cada miembro del cuerpo, cada zona muscular, justamente, y aísla
para poder darle un enfoque con diferentes tipos de movimientos, siempre respetando la condición de movilidad de esa zona. Entonces, no obstante, se basa mucho en el abdomen como punto de equilibrio. Recoge el esfuerzo para impulsar el resto de los músculos. Para él es súper importante esta zona media. Esta zona del core abarca la zona abdominal y lumbar, la musculatura de la zona de la espalda y por supuesto la zona abdominal. Entonces, el core siempre ejerce un papel protagónico para el desarrollo correcto de toda la dinámica del ejercicio. El entrenamiento del core es extremadamente importante, ya que es un núcleo fuerte y es la clave para la transferencia de la fuerza desarrollada en la sala de pesas o en otros movimientos deportivos. Un núcleo fuerte ayuda a proteger contra el dolor lumbar, la queja común en los gimnasios también. Después de un acuerdo con McGill para definir el abdomen de manera respetuosa con nuestro cuerpo, debemos contraerlo durante todo el movimiento. Esto hace de él un amortiguador frente a los gestos y posturas que realicemos. Por eso siempre se dice que cuando uno está lavando, cuando uno lava los platos, por ejemplo, tiene que contraer abdomen. Cuando uno camina, tiene que contraer abdomen. Y así, para siempre activar la musculatura, ¿sí? Ellos hablan de que esto es un epicentro general. Nadie debería de hacer abdominales crunch, que algunos de ustedes seguro es un tipo de abdominales. En la naturaleza de los abdominales o el movimiento común que nosotros realizamos, nunca se mueve la cadera, no son flexores de tronco, dice, y el trabajo de McGill ha demostrado que esta flexión continua conlleva a la lesión del disco intervertebral. El crunch abdominal es esa flexión y extensión que uno despega un poco la cadera del suelo, la zona pélvica despega un poco y lleva al pecho, ¿sí? Entonces, hay movimientos que ejercen solamente fuerza desde la pierna, o sea, ejercemos tensión desde la zona abdominal, pero se moviliza la pierna sin despegar la cadera. Entonces, eso de despegar la cadera, a eso se le llama crunch abdominal también, o la gente que exagera mucho en subir la espalda, hacer esos abdominales comunes que ustedes ven que hacen un sufrimiento para subir y bajan de golpe, y un sufrimiento para subir, un balanceo y bajan de golpe. Entonces, ellos hablan de que este tipo de abdominales no es la naturaleza común en el movimiento que tenemos en esa zona. No hay necesidad de estar lastimando la columna en el suelo con la ejecución de los movimientos repetitivos y estresantes para el cuerpo. Los abdominales en este método se marcan solos gracias a la involucración total del cuerpo. Mientras realizamos dinámica como burpees, están activos los abdominales. Sentadillas, tenemos que activar los abdominales. Escalar o hacer la famosa escaladora, se activan los abdominales. Subir y bajar, activan los abdominales. Y ejercicios con objetos que complementan o completan y asisten al fortalecimiento integral. O sea que yo siempre tengo que tratar de ser consciente de activar el abdomen. No solamente el abdomen se trabaja con los abdominales, ¿está bien? Siempre están involucrados. Entonces, entre los principios de activación básica de la zona abdominal, él toma en cuenta, ¿sí? Lo citamos al señor Michael Boyd, con estos objetos auxiliares se han estado dando actividades como salto de cuerda, arrastrar, empujar trineos, lanzamiento de pelota medicinal, dinámicas con la pesa rusa o el candadito, entre muchos otros movimientos que nos permite diseñar cada día. En todo esto está implicada la zona abdominal y lumbar o la zona del cuerpo. El primero, como dijo Boyd, se centra en la respiración profunda y sostener la exhalación por 10 segundos, que esas son técnicas que tenemos que ir puliendo en nuestros alumnos, la buena respiración, en qué momento contraer y en qué momento soltar. Y el segundo es el que defiende McGill, que es para gozar, de una espalda sana. Este implica la contracción del abdomen. Yo tengo que aprender a contraer el abdomen, lo que nos proporciona un equilibrio en todas las actividades. Y el tercer principio que ellos aplican para una buena activación de la zona del core es hollowing, que este implica llevar el ombligo hacia la columna, ¿sí? Flexionando el torso. Esos son los famosos ejercicios hipopresivos, ¿sí? Tanto Boyle como McGill aseguran que con el tiempo la zona lumbar también se ve afectado si es que uno no sabe tensar y no sabe acompañar bien con la respiración.
¿sí? Y acá hay entonces unos cuantos métodos, unos cuantos ítems que tienen que llevar. Pautas para fortalecer, entonces, que vamos a tomar en cuenta para fortalecer la zona lumbar y la zona abdominal. Yo hablo siempre zona lumbar y abdominal porque para mí están enlazados igual. Tenemos que fortalecer de la misma manera ambas zonas. Tenemos entonces dos tipos de abdominales. Los dinámicos, que se hacen con la pelota, estiramientos con rueda, de sierra, con gomas, con otros elementos alternativos. Y los estáticos, que serían las planchas, los movimientos laterales, frontales y de suspensión. Finalmente, para hacer una sesión completa, están las posturas de transición. ¿A qué le llamamos posturas de transición? Son aquellas que suponen un movimiento instintivo como levantarse y sentarse, ¿sí? Ahí tienen los sit-ups y los get-ups, ambos con las piernas rectas. Eso de sentarse y pararse también activa el tema, la zona abdominal, ¿sí? Entonces son movimientos, son posturas de transición. Desde la posición de sentado me tengo que parar, pero evidentemente desde el suelo, chicos, ¿sí? Esas son un poco más complicadas. Para eso hay que tener ya un abdomen bastante fortalecido. Entonces tienen las dinámicas y las estáticas. A diferencia de otras disciplinas, se trata de cuidar siempre la zona media del core para que responda en el futuro a favor de nuestra salud. No existe una velocidad clave en la ejecución de estas pautas. Son específicas para la zona del tronco. Y para los ejercicios estáticos se recomienda mantener la postura entre 10 a 30 segundos. Para los dinámicos se recomienda realizar entre 10 a 14 repeticiones, es lo que ellos dan como sugerencia al inicio, por supuesto. No se debería de superar 4 series cuando trabajemos abdominales y evidentemente hay que darle también esos días o ese tiempo de descanso. No todo el tiempo puedo estar trabajando abdominales, abdominales, abdominales y variar. Entonces vamos a recordar algunos de los beneficios al trabajar de las diferentes, esto va enfocado a un método, ¿sí? Al trabajar intervalos cortos de alta intensidad, la combustión de grasa es mayor. El metabolismo está trabajando todo el día, incluso cuando ya haya terminado la sesión de entrenamiento en reposo. No se pierde musculatura, que ocurre con el exceso del ejercicio cardiovascular, como por ejemplo las corridas o el running, ¿sí? La postura se alinea gracias al trabajo abdominal, que actúa fortaleciendo la espalda, previniendo problemas lumbares. Al trabajar la fuerza y la resistencia mediante el entrenamiento funcional, se produce un mejor desempeño en los otros deportes o otras actividades deportivas. El movimiento natural es innato al hombre y desde la antigüedad se ha estado repitiendo en el día a día con sus tareas. Es un instinto que nos ha permitido evolucionar. Este método este método podría incluso llamarse instintivo, porque se constituye a partir de una serie de movimientos espontáneos y naturales que nos han ido haciendo morfológicamente la raza que somos hoy y en posición erguida. O sea que más que un sistema de entrenamiento, ¿sí? Sería el entrenamiento funcional es un método de trabajo, ¿sí? Regido por un sistema de ejercicios y un sistema de leyes. Vamos. ¿En qué se basa entonces el entrenamiento funcional? En busca de ejercicios que requieran la activación de los músculos estabilizadores, que ya se acuerdan cuáles son, para enfatizar los músculos rectos del abdomen, aductores de la cadera, rotadores y estabilizadores escapulares. Con respecto a inclinar la industria, ¿sí?, hacia la tendencia más deportiva, podríamos ver que la definición anterior se realizaría mediante movimientos compuestos, armoniosos y una selección de cargas de trabajo que mantendrán altas pulsaciones, agregando así el componente del cardio también. Por eso es que hacemos esa variación de ejercicios. Sesión de entrenamiento funcional donde se aprecia el uso de diversos materiales, la estabilización de trabajo y el uso de cargas ligeras. Entonces ellos, para volverse más comercial, por supuesto, tuvieron que readaptarse también y utilizar otros elementos de otras modalidades o de otros tipos de entrenamiento, ¿sí? Y acá tenemos el entrenamiento con las pesas rusas o los kettlebells, que nunca me sale el nombre. La mayoría de los ejercicios que se pueden hacer con estas son transferibles. Acuérdense que hay ejercicios de transición, movimientos que son de transición. Lo puedo llevar de un movimiento al otro, continuo, enlazado.
son transferibles a las pesas rusas. Sin embargo, dada la forma y la posición del agarre, el peso no está equilibrado y esto ocurre. Debemos equilibrarlo con la fuerza de nuestros músculos estabilizadores. O sea que atender cuando vayan a trabajar con este elemento, porque muchas veces el peso no se distribuye bien o se sobrecarga más un brazo que otro. El agarre es muy cómodo, es muy seguro, da cierta seguridad, pero como ustedes están viendo, hay que activar mucho los músculos estabilizadores y ser conscientes del movimiento y la técnica. El TRX o el entrenamiento en suspensión, podemos entrenar en todo el cuerpo, realizando ejercicios que sin el apoyo de las bandas sería complicado por las posiciones que tenemos que hacer. Se puede realizar sentadillas en una pierna, se puede realizar abdominales, flexiones, utiliza la fuerza de la gravedad y el propio peso corporal como elementos resistivos o de resistencia que se desplazan continuamente a nuestra gravedad central, en los que una vez más la musculatura estabilizadora hace su trabajo y esto parte desde la zona media. Este es un elemento de trabajo que a mí me encanta, súper útil para adaptable a cualquier situación, condición y persona. Las cuerdas o la soga marina. Se utilizan cuerdas de varios metros de longitud con un diámetro que oscila entre 6 a 8 centímetros y la fuerza de la gravedad se aprovechan generadas por la propia onda de la cuerda, lo que desencadena una gran masa muscular, especialmente a nivel abdominal, para contrarrestar esta fuerza, ¿sí? Para mantener esa postura hay que activar bien el abdomen, ¿sí? Y el ritmo del braceo tiene que ser continuo. Este llega a ser un trabajo cardio más que de fuerza, chicos, porque cansa muchísimo. El entrenamiento en circuito. ¿En qué ayuda este tipo de entrenamiento que nosotros hacemos, que es justamente el entrenamiento funcional o el entrenamiento en circuito? Realmente se llama entrenamiento en circuito funcional, ¿sí? Su apellido ya es justamente el circuito, por la organización de varias estaciones, como les había explicado, para poder rotar. ¿Está bien? El objetivo entonces de este método es combinar una serie de ejercicios o estaciones con una cierta duración y se reducen las pausas entre ellos. Aquí el objetivo es promover el trabajo cardiovascular y grupal, con los beneficios de cada uno de los ejercicios y grandes efectos positivos se logran a nivel metabólico por la variación de las posturas y las posiciones y las cargas que se pueden utilizar, ¿sí? Entonces, en sí se llama entrenamiento en circuito funcional. Funcional porque va enfocado a la funcionalidad del organismo o de nuestro cuerpo en el día a día. Después tenemos dentro del entrenamiento funcional, tenemos el entrenamiento pliométrico o los saltos. Saltos realizados sobre un cajón, una plataforma, elevados saltando a algún nivel a la altura de la barra. Nos permite utilizar la fuerza máxima explosiva que se aplicará en cada salto, donde obviamente la intensidad se va a ir graduando según el obstáculo que tengan a superar, ¿sí? Las famosas cajas también que se utilizan, que pueden ir variando de tamaño y de altura, perdón. Y el entrenamiento funcional tiene como objetivo evitar la falta de movilidad o de movimiento y busca una mayor demanda de diferentes ángulos y planos. Tenemos el plano sagital, el plano frontal y el plano transversal. Otra vez con los planos. El plano sagital es el movimiento más común de plano realizado en todos los programas de entrenamiento y son aquellos movimientos que avanzan y retroceden. Y de ejemplo tenemos la sentadilla y las flexiones de brazos. Y para que se hagan una idea de en qué plano se está realizando ese movimiento. Si hablamos de un plano frontal, el plano de movimiento donde los ejercicios se ejecutan de lado a lado. El ejemplo tenemos la zancada o las estocadas laterales, elevaciones laterales de hombro, flexión lateral de tronco, entre otros. Este plano brinda una gran estabilidad a las articulaciones y la estructura corporal mayor. Y después tenemos el plano transversal, que los movimientos ejecutados a través de la rotación del cuerpo. El ejemplo sería lanzador, bateador, luchadores, rotación de abdomen con cable. El twist, por ejemplo, entra dentro de un plano transversal. Solemos tener una gran falta de entrenamiento en este plano, dada nuestra anatomía que es más y mejor en las funciones principales de nuestro cuerpo. Entonces, tratar siempre de entrenar una variedad de estímulos y variar los movimientos y tratar de abarcar todos los planos con todos los movimientos.
¿Cómo vamos a planificar una buena rutina para el entrenamiento funcional, para un circuito de entrenamiento funcional? En general, cada sesión de entrenamiento basada en la experiencia de las personas participantes puede durar entre 15 a 30 minutos, inclusive prolongarse más. El calentamiento, que ya saben que es antes de comenzar, se dedica un poco de tiempo. Primero, acuérdense que es la movilidad articular. La intensidad comienza a aumentar gradualmente, aumenta nuestro pulso, se adapta a una intensidad moderada, pero no por mucho tiempo. Aquí podemos utilizar máquinas, cintas, bicicleta o hacer no 100 payasitos, ¿verdad? De entrada ni 100 saltitos de entrada. Estamos, no exageren tampoco. Después tienen el enfriamiento, la elongación, que sería justo lo contrario. Volvemos gradualmente a nuestro estado inicial para que el cuerpo elimine las sustancias metabólicas producidas durante el ejercicio. Posible. O para ir a ese, esa. Y me faltó una tarea, chicos. Se salvaron. Entonces, ustedes ya prácticamente conocen cómo es el proceso del calentamiento, la elevación de pulsos y la recuperación o la elongación antes de entrar a la parte principal del entrenamiento. Yo sé que a lo mejor les van a surgir dudas, cualquier cosa me avisan, me escriben y dudas, quejas y sugerencias. Y eso, chicos, fue un poco extensa la clase, son varios puntos, pero son temas que ustedes ya tienen una base y que ya manejan, por ejemplo, el tema de los planos, el tema muscular, la importancia de la zona abdominal, ya también manejan el tema de los elementos, estos son elementos alternativos que nosotros usamos, hablamos un poco de métodos, que eso sí es un poquito más, a lo mejor es lo nuevo que estamos tocando ahora, ¿sí? Entonces, desde ya, muchas gracias. Los que no se conectaron, por favor, terminen de ver y pregunten si tienen duda. Y nos vemos el próximo sábado por el mismo canal. Muchas gracias a los que se conectaron y que tengan buen fin de semana. Estamos.